Así como tenemos el método serializar usuario, se pueden imaginar que necesitamos un método para deserializar, que es el método que Passport va a invocar cuando le llegue un ID en un cookie. Él le va a preguntar a este método que vamos a crear, mira, tengo este ID, ¿a qué usuario corresponde? Y entonces nosotros le vamos a decir a cuál. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, de nuevo llamamos entonces a nuestra librería Passport y le vamos a agregar entonces el método de serialización de usuario, y el cual recibe también una función anónima con dos parámetros. El primer parámetro es el ID, ¿verdad? Que es el ID que estaba guardado en el cookie luego de desencriptarlo, que corresponde al ID de nuestro usuario. Y el segundo parámetro, un callback, que lo vamos a llamar done. Lo que vamos a hacer en el cuerpo de la función es utilizar a nuestro modelo usuario y vamos a encontrar al usuario que tenga el ID, ¿verdad? Que nos está pasando Passport. Entonces lo buscamos con ese ID y en segundo lugar le pasamos la función anónima, la cual recibe primero un error en caso de que haya un error con la base de datos y en segundo el usuario si es que lo encontró. ¿Ok? Luego, esto lo que va a hacer es invocar al callback, primero también con el error en caso de que hubo un error, y si no, le pasa el usuario a Passport. Lo tercero que vamos a configurar es la estrategia local de Passport. Entonces para esto vamos a decirle a Passport que utilice, ¿okay?, la estrategia local que importamos arriba, si se acuerdan. Entonces vamos a llamar la invocación de local strategy. Y local strategy recibe dos parámetros. Lo primero que recibe es un objeto, ¿okay?, en el cual le decimos a Passport cómo se llama el campo donde está el username de nuestro usuario. En nuestro caso es el email, eso es lo que vamos a utilizar como username. Entonces el username field, okay, esto viene directamente de la configuración de Passport, en nuestro caso se llama email. Y lo segundo que recibe es una función anónima, la cual recibe tres parámetros: el email en primer lugar, luego la contraseña del usuario y por último la función done de cuando hayamos determinado. La estrategia local, entonces lo que vamos a estar haciendo es comparando que existe un usuario con el email que nos están pasando, ¿verdad? Existe un usuario con este email y que el usuario que logramos extraer utilizando ese email corresponde a la contraseña que también nos están pasando. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en el cuerpo de la función. Vamos a comenzar utilizando nuestro modelo, ¿verdad?, para encontrar ese usuario en la base de datos. Entonces de nuevo le vamos a decir find one, ¿ok? Y en nuestro caso lo vamos a buscar por el email. En caso de que el email haga un match, entonces bueno, vamos a pasarle nuestra función anónima, la cual recibe como siempre primero un error, en segundo lugar nuestro usuario, y en el cuerpo de ella vamos a revisar si encontró el usuario, porque puede ser que regrese un usuario que sea null, ¿verdad? Porque digamos no está en la base de datos ese correo electrónico. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es invocar a nuestra callback que se llama done y le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir en primer lugar null porque no hubo ningún error, luego le pasamos false porque no logramos hacer la autentificación del usuario, no logramos hacer el match, y le vamos a pasar un mensaje de qué es lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió es lo siguiente: este email, el email que me pasaste, este email, ¿verdad?, lo imprimimos aquí, pues no está registrado, ¿ok? En caso de que sí logramos cargar el usuario, ¿verdad?, que sí existe un usuario en la base de datos con ese correo electrónico, entonces ¿qué nos toca? Bueno, nos toca comparar las contraseñas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizamos ese modelo que nos está llegando, ¿verdad?, que se llama usuario, y le vamos a decir comparar password. Si se acuerdan, este fue el método que creamos en nuestro usuario. Fíjense que aquí lo tenemos. Fíjense que si venimos para acá, tenemos el método comparar password, ¿verdad? Entonces, vamos a estar invocando ese método aquí para hacer la comparación y le pasamos el password que nos están pasando ahorita a este método. Entonces, él va a comparar el que nos están pasando al método con el que está guardado en la base de datos. De nuevo, esto también le pasamos una función anónima, la cual recibe si hay un error y nos retorna como segundo parámetro si son iguales. Entonces nos retorna este boolean que va a ser true si son iguales o false si no son iguales. Si son iguales, ¿verdad? Pues excelente, significa que logramos hacer completamente todo el match. Existe un usuario con ese correo y las contraseñas son iguales. Entonces retornamos la información, llamamos al método done de nuestra función que nos pasaron el callback sin ningún error, por eso el null primero y luego usuario. Ahora tenemos que manejar el else statement en caso de que no haya sido exitoso el matching de las contraseñas, por lo cual retornamos el método done también, pero en nuestro caso le pasamos null, luego false porque no logramos hacer el matching
Y por último un mensaje de qué es lo que ocurrió. Y le vamos a decir entonces en este caso que la contraseña no es válida, porque sabemos que eso es lo que ocurrió. La contraseña no es válida. ¿Ok? Excelente. Ya con esto terminamos de definir nuestra estrategia local, ¿verdad? En la cual logramos hacer que cuando nos suministran un email, un password y un callback done, ¿verdad? Nosotros podemos verificar que el email y la contraseña corresponden a la misma información que tenemos guardada en la base de datos y por lo tanto podemos hacerle login al usuario y podemos hacerle una autentificación exitosa. Lo siguiente es crear un método aquí abajo que vamos a llamar, es un helper que nos permite, que lo vamos a utilizar en las rutas para poder marcar las rutas que necesita que el usuario esté autenticado. Entonces lo vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a llamar el método exports para exportar un método y se va a llamar está autenticado. ¿Okay? Y se refiere va a responder true si el usuario está autenticado, false si el usuario no está autenticado. ¿Okay? Y recibe tres cosas, el request, response y el callback next. Y es una función anónima. Y es muy sencillo de hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el request.is authenticated, ¿ok? Is authenticated, esto es un método que Passport agrega a todos nuestros requests. Entonces, si está autentificado, él va a regresar. Simplemente va a llamar al middleware para que continúen ejecutando, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si llega una llamada que trata de accesar un recurso, por ejemplo, un perfil que tienes que estar logueado para poder accesar, pues este método va a correr. Y en caso de que esto responda true, pues sí puedes ver el perfil que estás tratando de ver. Y en caso de que retorne false, pues mira, tú no estás autenticado, por lo tanto no puedes ver lo que estás tratando de ver. Es por eso que la siguiente llamada, pues simplemente ahorita en este momento va a ser retornar un response con un estatus de 401, que significa que no, el usuario no está autorizado para acceder a ese recurso, por lo tanto tiene que realizar un login para estar autorizado. Y le mandamos el mensaje pues que diga, no, tienes que hacer login para acceder a este recurso. Listo.